Sabía que sería conocido como el discípulo amado, uno de los tres más cercanos a Jesús, quien se recostaría sobre su pecho en la última cena, quien se mantendría fiel al pie de la cruz mientras casi todos los demás habían huido, quien correría hacia el sepulcro en la mañana de la resurrección, quien escribiría uno de los evangelios más profundos y espirituales, 3 cartas y el libro del Apocalipsis, quien cuidaría de la iglesia en Asia Menor y que, según la tradición, sería el único de los apóstoles que moriría de forma natural después de haber sufrido persecución y exilio. Los primeros días junto a Jesús fueron una experiencia que cambió la vida de Juan. Caminar por los caminos llenos de polvo de Galilea al lado del Maestro, escuchar sus enseñanzas, ser testigo de sus milagros, ver cómo trataba tanto a los excluidos como a los poderosos, era como despertar a una nueva forma de vivir. Juan, con su carácter sensible y observador, absorbía cada palabra, cada gesto y cada enseñanza de Jesús como una esponja sedienta. Su juventud le daba una capacidad especial para recibir la novedad radical del mensaje del reino que Jesús anunciaba. Pronto fue evidente que Juan, junto con Pedro y Santiago, formaban parte del grupo más íntimo de discípulos. Fueron esos 3 quienes Jesús eligió para estar con él en momentos decisivos, como cuando resucitó a la hija de Jairo, en la transfiguración en el monte y en su angustia en Getsemaní. Esta cercanía particular permitió a Juan presenciar tanto la humanidad como la divinidad de Jesús en tiempos de gloria y también en instantes de profundo sufrimiento. La relación entre Jesús y Juan fue tomando un matiz muy especial. El joven discípulo, con su gran capacidad para amar con profundidad y su lealtad firme, estableció con el Maestro un lazo que lo llevaría a ser conocido como el discípulo a quien Jesús amaba. Este título, que Juan usaba para hablar de sí mismo en su evangelio, no implicaba un favoritismo exclusivo de parte de Jesús, sino que reflejaba la profunda conciencia que Juan tenía del amor de Cristo hacia él, una convicción que marcó su identidad y su propósito. Pero el camino de Juan junto a Jesús no fue una línea recta de santidad. Los evangelios también muestran sus fallas y su proceso de cambio interior. Ese temperamento apasionado que le ganó el apodo de Hijo del Trueno se evidenció en situaciones como cuando quiso invocar fuego del cielo sobre una aldea samaritana que rechazó a Jesús, o cuando, junto con su hermano, pidió a su madre que intercediera para que ocuparan los lugares más altos en el reino, a la derecha e izquierda de Jesús. En cada uno de estos momentos, Jesús corrigió con amor a Juan, formando su carácter, enseñándole que el verdadero camino del discípulo era el del servicio, no el del poder. El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su servidor, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate por muchos, les dijo Jesús cuando sus corazones estaban tentados por la ambición. Estas lecciones penetraron hondo en Juan, transformando poco a poco su carácter fogoso en un corazón capaz de amar como Jesús amaba. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba, también se intensificaba la oposición de los líderes religiosos. Juan fue testigo de las discusiones cada vez más duras entre Jesús y los fariseos, escribas y saduceos. Vio cómo las multitudes seguían a Jesús por sus milagros, pero también cómo muchos lo abandonaban cuando sus palabras se volvían más difíciles de aceptar. ¿También ustedes quieren irse?, preguntó Jesús a los 12 en un momento decisivo. Fue Pedro quien respondió por todos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan, en silencio, estuvo de acuerdo con las palabras de Pedro. Aunque no entendía completamente todo lo que Jesús decía y hacía, algo muy profundo dentro de él le decía que había encontrado el tesoro que su alma tanto buscaba,
que ya no había vuelta atrás. La cercanía con Jesús le permitió a Juan vislumbrar una realidad que superaba todo lo que conocía, una verdad que luego expresaría con palabras sublimes. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús empezó a hablar abiertamente sobre su muerte próxima, Juan, como los demás discípulos, luchó por aceptar esa verdad. La idea de un Mesías sufriente chocaba con las expectativas tradicionales judías de un libertador político y guerrero. Sin embargo, eventos como la Transfiguración, donde Juan, junto con Pedro y Santiago, vio a Jesús conversando con Moisés y Elías sobre su partida que se cumpliría en Jerusalén, comenzaron a prepararlo para lo que vendría. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado por las multitudes como el Hijo de David, pareció por un momento confirmar las esperanzas mesiánicas comunes. Juan, que presenció ese momento de gloria, quizá pensó que finalmente había llegado la hora en que Jesús establecería su reino, pero los sucesos tomaron un giro inesperado. La última semana de Jesús en Jerusalén fue intensa. Juan estuvo allí cuando Jesús purificó el templo, cuando discutió con los líderes religiosos, cuando pronunció sus últimas enseñanzas y predijo la destrucción del templo y los eventos del fin de los tiempos. Cada palabra, cada acto de Jesús en esos últimos días quedó grabado profundamente en la memoria de Juan, sirviendo como base para sus escritos posteriores. La intimidad entre Jesús y Juan alcanzó probablemente su momento más conmovedor en la última cena. Mientras los 12 compartían la cena pascual, Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría. El desconcierto se apoderó de todos. Fue entonces cuando Pedro hizo una señal a Juan, que estaba reclinado junto a Jesús, para que le preguntara de quién estaba hablando. Juan, descrito en su propio evangelio como recostado cerca de Jesús, apoyado sobre su pecho, le susurró: «Señor, ¿quién es?». Ese instante de cercanía, con Juan apoyado en el pecho de Jesús, se convirtió en una imagen poderosa de la conexión especial entre ambos. Jesús y los otros discípulos se dirigieron al huerto de Getsemaní. Allí, Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, alejándose un poco del resto para pasar un tiempo en oración. Les pidió que permanecieran despiertos con él durante su hora de angustia. «Mi alma está profundamente triste hasta el punto de la muerte», les confió Jesús, revelándoles una vulnerabilidad que pocos habían presenciado. Sin embargo, el cansancio venció a los 3 discípulos, quienes se quedaron dormidos mientras Jesús oraba con tal agonía que sudaba gotas como de sangre. Cuando la multitud llegó para arrestar a Jesús, guiada por Judas, Juan, al igual que los demás, fue invadido por el temor y la confusión. Aunque Pedro intentó resistir con desesperación y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote, Jesús dejó en claro que ese no era el camino. «Guarda tu espada en su sitio. ¿Acaso no crees que puedo orar ahora a mi Padre y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder?», respondió con firmeza. Frente a estas palabras y la clara decisión de Jesús de entregarse, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. No obstante, Juan superó su miedo inicial y, según su propio testimonio, siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Como era conocido por el sumo sacerdote, pudo entrar y también hacer que Pedro fuera admitido, quien luego negaría a Jesús 3 veces, tal como se había anunciado. A diferencia de Pedro, no se registra que Juan haya negado su relación con Jesús, pero tampoco que interviniera en su defensa. El viernes por la mañana Jesús fue llevado ante Pilato. Juan siguió los hechos de cerca, probablemente moviéndose entre la multitud
Escuchando los gritos de «Crucifícalo» y viendo cómo Pilato, tras varios intentos por liberarlo, finalmente cedió ante la presión y lo entregó para ser crucificado. El camino hacia el Gólgota, donde Jesús cargó su cruz, fue seguido por Juan. Su corazón se rompía al ver al Maestro, a quien tanto amaba, soportar semejante humillación y dolor. Y fue entonces cuando llegó el momento que distinguiría a Juan del resto de los apóstoles, excepto de las mujeres fieles. Mientras los demás se habían dispersado por miedo, Juan permaneció al pie de la cruz. Allí, junto a María, la madre de Jesús, y otras mujeres, fue testigo del sufrimiento del crucificado. Vio cómo, aún en medio de su agonía, Jesús se preocupaba por aquellos que dejaba atrás. Desde la cruz, al ver a su madre y a Juan, Jesús le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, ahí tienes a tu madre». Desde ese instante, Juan recibió a María en su hogar, asumiendo la responsabilidad de hijo que Jesús le había entregado. Este momento al pie de la cruz demostró la profundidad del amor de Juan por Jesús. Mientras otros se alejaron por temor, él permaneció firme. Su amor fue más fuerte que su miedo, una enseñanza que nunca olvidaría y que más adelante expresaría con estas palabras: «En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor». Gracias a ese amor, Juan fue testigo de las últimas palabras de Jesús, de su muerte y de cómo un soldado romano atravesó su costado con una lanza, de la cual brotaron sangre y agua, un detalle que Juan, como testigo ocular, destacaría con énfasis en su evangelio, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Después de la crucifixión, Juan probablemente acompañó a José de Arimatea y a Nicodemo en el apresurado entierro de Jesús antes de que comenzara el sábado. La desesperanza seguramente lo invadió, como al resto de los discípulos. A pesar de las promesas de Jesús sobre su resurrección, la cruda realidad de su muerte era demasiado abrumadora para permitirles recordar o creer en esas palabras. El sábado transcurrió en un silencio profundo, cargado de tristeza y confusión. Pero el domingo por la mañana todo cambió. María Magdalena, que había ido temprano al sepulcro, corrió a avisar a Pedro y a Juan que el cuerpo de Jesús no estaba. Ambos corrieron hacia la tumba, y Juan, siendo más joven y veloz, llegó primero, pero esperó afuera. Cuando Pedro llegó y entró, Juan lo siguió. Vio los lienzos en el suelo y el sudario doblado aparte. Y entonces, en ese momento silencioso y solemne, Juan creyó, como él mismo lo narra en su evangelio, vio y creyó. Aunque también admite que aún no habían entendido la Escritura que decía que era necesario que él resucitara de entre los muertos. Esa fe naciente se confirmó esa misma tarde, cuando Jesús resucitado se apareció a los discípulos, que estaban reunidos a puertas cerradas por temor a los judíos. Juan estuvo allí, vio las marcas de los clavos en las manos de Jesús y la herida de la lanza en su costado. Sintió el asombro, la alegría inmensa y la paz que Jesús les dio al soplar sobre ellos y decir: «Reciban el Espíritu Santo». Una semana después, Juan también estuvo presente cuando Jesús se apareció de nuevo, esta vez para convencer a Tomás, quien había dudado. Más adelante, Juan regresó a Galilea, donde Jesús volvió a manifestarse junto al mar. Fue allí donde ocurrió la pesca milagrosa y la triple restauración de Pedro, luego de haberlo negado 3 veces. Al final de ese encuentro, Pedro, al ver que Juan lo seguía, preguntó a Jesús: «Señor, ¿y él qué?». A lo que Jesús respondió: «Si quiero que él permanezca hasta que yo regrese, ¿qué te importa? Tú sígueme». Esta respuesta enigmática provocó un rumor entre los hermanos que decía que Juan no moriría.
Sin embargo, el mismo Juan se encargó de aclararlo en su evangelio, explicando que Jesús no dijo que no moriría, sino: si quiero que Él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa? Juan también estuvo presente en el monte cuando Jesús, después de dar sus últimas instrucciones, ascendió al cielo. Luego regresó con los demás a Jerusalén, donde se dedicaron a la oración en el aposento alto junto con varias mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Allí, 10 días después, experimentó la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, cumpliéndose la promesa de Jesús. Los años siguientes vieron a Juan convertirse en una de las columnas de la iglesia primitiva en Jerusalén, junto a Pedro y Santiago, el hermano del Señor, no su hermano carnal, que ya había sido martirizado por Herodes. Pablo se referiría a ellos como los considerados pilares de la iglesia. Juan también participó en la decisión crucial del Concilio de Jerusalén, donde se acordó que los gentiles convertidos no estaban obligados a circuncidarse ni a seguir toda la ley de Moisés. Con el aumento de la persecución contra los cristianos en Judea y después de la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 a.C., Juan, según la tradición, se trasladó a Éfeso, en Asia Menor, hoy Turquía. Allí se convirtió en el líder espiritual de las iglesias de la región, pastoreando, enseñando y formando discípulos. Entre ellos destacó Policarpo, quien continuaría con su legado. Probablemente durante este periodo en Éfeso, Juan escribió su evangelio, distinto en estilo y enfoque a los sinópticos, mientras que Mateo, Marcos y Lucas relatan principalmente los hechos y palabras de Jesús. Juan, escribiendo más tarde, se enfocó más en el significado teológico de su persona y obra. Su evangelio comienza con el sublime prólogo que identifica a Jesús como el Verbo, el Logos eterno, que estaba con Dios y era Dios, y que se hizo carne para habitar entre nosotros. Juan selecciona 7 señales o milagros de Jesús para demostrar su divinidad y registra extensos discursos que revelan su identidad como el enviado del Padre para dar vida eterna a quienes creen en Él. Durante ese mismo periodo, escribió también sus 3 epístolas, destinadas a combatir nuevas herejías que negaban la plena humanidad o la plena divinidad de Jesús, o que separaban la fe del amor en la práctica diaria. En estas cartas, Juan insiste en que Dios es luz y amor, y que quienes conocen a Dios deben andar en la luz y amarse mutuamente. Su insistencia en que Dios es amor y que el que no ama no ha conocido a Dios, muestra cuán profundamente lo marcó el amor de Jesús y cómo ese amor moldeó toda su visión de la fe. La tradición dice que durante el gobierno del emperador Domiciano, entre los años 81 y 96 d.C., Juan fue perseguido y exiliado a la isla de Patmos, en el mar Egeo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como él mismo escribe. Fue en donde recibió la extraordinaria revelación apocalíptica que compone el último libro del Nuevo Testamento. El Apocalipsis, lleno de visiones y símbolos, comienza con mensajes dirigidos a las 7 iglesias de Asia y culmina con la visión de la Nueva Jerusalén, donde Dios vivirá por siempre con su pueblo. A través de este libro, Juan transmite un mensaje de esperanza a los cristianos que sufrían persecución. A pesar de las tribulaciones presentes, Cristo es el Señor de la historia y triunfará definitivamente sobre todas las fuerzas del mal. Según las tradiciones más antiguas, después del exilio en Patmos, durante el reinado de Nerva, Juan pudo regresar a Éfeso, donde continuó su ministerio hasta su muerte, que habría ocurrido durante el gobierno del emperador Trajano, alrededor del año 100 d.C. Así, sería el único de los apóstoles que no murió como mártir, aunque sí padeció persecución y exilio a causa de su fe.
Algunas tradiciones narran un intento fallido de martirio cuando fue arrojado en aceite hirviendo, pero salió ileso antes de ser desterrado a Patmos. Los relatos tradicionales sobre los últimos años de Juan lo presentan como un anciano muy respetado por las iglesias de Asia, que era llevado en brazos a las reuniones porque ya no podía caminar por sí mismo. Se cuenta que repetía constantemente: «Hijitos, ámense los unos a los otros». Y cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, él respondía: «Porque es el mandamiento del Señor, y si se cumple, eso basta». Estas historias, aunque no pueden confirmarse históricamente con la misma certeza que los relatos bíblicos, concuerdan plenamente con el carácter de Juan, tal como lo conocemos por medio de sus escritos. Un hombre cuyo amor impulsivo se convirtió en un amor profundo, firme y constante. Un amor que él llegó a identificar como la misma esencia de Dios y del discipulado cristiano. La vida de Juan nos ofrece un ejemplo impresionante de transformación espiritual. Comenzó como un joven apasionado, ambicioso por poder y gloria, dispuesto a hacer caer fuego del cielo sobre quienes rechazaban a Jesús. Y terminó como el apóstol del amor, enseñando que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Qué provocó este cambio? La respuesta está en su propia experiencia del amor de Jesús. Juan se definía a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, no por sentirse superior, sino porque saberse profundamente amado por Jesús transformó su identidad y su manera de ver la vida. Los escritos de Juan revelan una profundidad teológica y espiritual que lo destacan entre los autores del Nuevo Testamento. Mientras que Pablo desarrolla en detalle la doctrina de la justificación por la fe, Juan se centra en la vida eterna como el conocimiento personal de Dios y la comunión íntima con Él. Mientras los evangelios sinópticos presentan a Jesús principalmente como el Mesías de Israel y el Hijo del Hombre, Juan lo proclama abiertamente como el Verbo eterno, la luz del mundo, el pan de vida, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. El legado de Juan trasciende su época y continúa influenciando profundamente la espiritualidad cristiana. Sus escritos han inspirado durante 2000 años a místicos, teólogos, artistas y creyentes comunes. Su evangelio ha sido llamado el Evangelio espiritual, porque no se limita a narrar los eventos, sino que revela su significado profundo, invitando al lector a una comprensión contemplativa de la persona y obra de Jesús. Su enfoque en el amor como esencia de la vida cristiana ha servido como una corrección necesaria cuando el cristianismo ha corrido el riesgo de reducirse a doctrinas frías o a prácticas rituales desconectadas de la vida real. El que dice que está en la luz y odia a su hermano todavía está en tinieblas, escribe con claridad. Y también, si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Estas palabras siguen interpelando a los cristianos de todas las épocas, recordándoles que el amor no es un complemento opcional de la fe, sino su fundamento más esencial. El testimonio personal de Juan sobre Jesús tiene un carácter único entre los escritos del Nuevo Testamento. Él escribe como quien ha visto, escuchado y tocado al Verbo de vida, como quien ha experimentado de manera cercana y real aquello que proclama: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos han tocado. Referente al Verbo de vida, eso les anunciamos. Esa inmediatez, esa conciencia de estar compartiendo una experiencia viva y no solo un conjunto de ideas, da a sus textos una frescura y una autoridad que siguen tocando el corazón de quienes los leen con apertura. La historia de Juan es también un testimonio del poder transformador del encuentro con Cristo.
Aquel joven pescador galileo, impulsivo e inexperto, se convirtió en el águila entre los evangelistas, símbolo tradicional de Juan, capaz de elevar su mirada a las verdades más altas. El hijo del trueno se convirtió en el apóstol del amor, el discípulo ambicioso que quería sentarse a la derecha de Jesús en su reino, aprendió a recostarse humildemente sobre su pecho. Aquel que deseaba hacer caer fuego sobre los samaritanos, escribió más tarde: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. En Juan vemos el modelo perfecto de lo que significa ser discípulo de Jesús. No solamente alguien que aprende sus enseñanzas o copia sus acciones, sino alguien que se deja transformar por su amor hasta convertirse en un reflejo de ese amor para el mundo. Como él mismo escribiría: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La historia de Juan sigue inspirando a creyentes de todas las generaciones. Su fidelidad hasta el final, permaneciendo junto a la cruz cuando otros huyeron, nos recuerda el valor del amor que resiste en medio de las pruebas. Su capacidad para recibir el amor de Jesús nos invita a hacer lo mismo, a definirnos no por nuestras obras o posición, sino por el simple y profundo hecho de ser amados por Dios. Su transformación, de un joven ambicioso y ardiente a un apóstol lleno de amor, nos da esperanza de que también nosotros podemos ser cambiados por un encuentro real con Cristo. Los escritos de Juan nos entregan algunas de las expresiones más profundas y bellas del mensaje cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren qué amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Estas y muchas otras joyas espirituales que encontramos en los escritos de Juan continúan alimentando la fe y la vida de incontables creyentes. En los últimos años de su vida en Éfeso, Juan se dedicó principalmente a fortalecer las iglesias y a combatir las herejías que surgían. Una de las más peligrosas era el gnosticismo naciente, que negaba la humanidad verdadera de Cristo y promovía un conocimiento secreto como camino de salvación. Frente a esto, Juan insistió en la realidad de la encarnación del Verbo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. También afirmó con fuerza que el verdadero conocimiento de Dios no es algo reservado para unos pocos iniciados, sino que está al alcance de todos los que creen en Jesús y viven en su amor. Según las tradiciones más antiguas, cuando Juan ya era muy anciano, es notable cómo Juan, quien comenzó su relación con Jesús, siendo un joven pescador galileo con sueños de poder terrenal, terminó su vida y su obra con una visión celestial de la consumación de todas las cosas. Su camino espiritual lo llevó desde las orillas del mar de Galilea, pasando por Jerusalén, Samaria, la isla de Patmos, hasta las ciudades de Asia Menor, y finalmente, a través de sus visiones, al mismo trono de Dios y del Cordero. La historia de Juan nos invita a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual. Como él, todos comenzamos con ideas inmaduras sobre Dios y su reino. Como él,
Necesitamos ser transformados por el encuentro con Cristo, aprender qué significa verdaderamente seguirlo y descubrir que el discipulado no es una carrera por poder y reconocimiento, sino un camino de amor que se entrega. Como Él, todos estamos llamados a recostarnos sobre el pecho de Jesús, a experimentar su amor personal y transformador y a convertirnos en canales de ese amor para los demás. Juan nos recuerda que el cristianismo no es, en esencia, un conjunto de doctrinas, aunque las doctrinas son importantes y él mismo combatió herejías. Ni es solo un código moral, aunque la conducta ética es esencial y sus escritos están llenos de exhortaciones prácticas. El cristianismo, en su núcleo, es una relación de amor con Dios a través de Jesucristo. Una relación que transforma toda nuestra existencia y se manifiesta en el amor hacia los demás. La vida de Juan también muestra cómo Dios utiliza nuestras personalidades naturales, no las anula, sino que las transforma. Aquel carácter apasionado e intenso que le valió el apodo de Hijo del Trueno no desapareció, sino que fue redirigido y purificado. La intensidad que lo llevó a querer hacer caer fuego sobre los samaritanos se convirtió en la intensidad con que proclamó el amor de Dios y exhortó a los creyentes a amarse entre sí. Su capacidad natural para amar profundamente y su lealtad inquebrantable, que lo convirtieron en el discípulo amado, fueron perfeccionadas por la gracia hasta hacerlo el apóstol del amor. Esto nos da esperanza. No necesitamos convertirnos en alguien totalmente distinto para servir a Dios. Él toma lo que somos, con nuestras fortalezas y debilidades, y lo transforma para su gloria y para el bien de su iglesia. Los rasgos que bajo el control del ego podrían ser obstáculos, se convierten en instrumentos poderosos cuando son rendidos a Cristo. La historia de Juan también habla del valor de la fidelidad a largo plazo. A diferencia de Pablo, que tuvo una conversión radical en el camino a Damasco, Juan siguió a Jesús desde su juventud hasta su muerte en la vejez. Su vida cristiana no fue un sprint, sino una maratón. Vivió momentos de gloria como la transfiguración o la resurrección, pero también largos años de ministerio constante y fiel en medio de situaciones difíciles. En Éfeso, ya anciano, continuó enseñando, escribiendo, combatiendo errores y fortaleciendo las iglesias. Incluso durante su exilio en Patmos no dejó de servir, sino que recibió y transmitió la gran revelación apocalíptica. Este ejemplo de perseverancia es profundamente relevante en una cultura que idolatra lo inmediato y lo espectacular. Juan nos enseña que el verdadero discipulado es un compromiso de por vida que requiere fidelidad diaria, a veces en lo ordinario, otras en lo extremo. Lo importante no son los momentos de euforia, sino la constancia en el amor a Dios y al prójimo. También es útil comparar a Juan con Pedro. Ambos formaban parte del círculo íntimo de Jesús. Ambos fueron líderes clave en la iglesia primitiva. Ambos escribieron parte del Nuevo Testamento, pero sus personalidades y funciones eran distintas. Pedro, impulsivo y carismático, fue el vocero principal entre los apóstoles en los primeros años tras Pentecostés. Juan, más introspectivo y contemplativo, asumió un rol más fuerte en la segunda generación cristiana, sobre todo en Asia Menor. Esta diversidad nos recuerda que no existe una sola personalidad o estilo de liderazgo correcto para servir a Dios. La iglesia necesita tanto a los Pedros como a los Juanes, líderes activos y también pensadores profundos. Dios llama y usa a personas de todos los temperamentos siempre que estén dispuestas a rendirse a Cristo y ser transformadas por su Espíritu. La relación de Juan con María, la madre de Jesús, también merece atención. Según su evangelio, Jesús, desde la cruz,
le encomendó a su madre con las palabras: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Desde ese momento, Juan la recibió en su casa. Esta responsabilidad confiada por Jesús en su momento de mayor dolor fue, sin duda, un honor sagrado para Juan. La tradición sugiere que María vivió con él primero en Jerusalén y después, posiblemente, en Éfeso. De ser así, Juan habría tenido la única oportunidad de oír de labios de María los relatos sobre la Anunciación, el nacimiento y la infancia de Jesús, enriqueciendo profundamente su comprensión del Señor. Entre los apóstoles, Juan tuvo el privilegio de vivir lo suficiente para ver cómo la pequeña semilla plantada por Jesús en Palestina creció hasta convertirse en un árbol cuyos brazos se extendían por todo el Imperio Romano y más allá. Desde los pocos seguidores reunidos en el aposento alto tras la ascensión, hasta las comunidades florecientes en Asia Menor, Roma, Grecia, Egipto y muchos otros lugares a finales del siglo I. Desde la primera predicación a los judíos en Jerusalén hasta la expansión del Evangelio entre los gentiles de todas las naciones. Desde los primeros debates sobre cómo integrar a los gentiles en la Iglesia hasta el desarrollo de una identidad cristiana claramente diferenciada que ya no se definía únicamente en relación con el judaísmo. Juan fue testigo del cumplimiento de las palabras de Jesús: «Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Vio cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia a través de persecuciones externas y conflictos internos. Vio el poder transformador del Evangelio en las vidas de personas de todos los trasfondos sociales, étnicos y religiosos. Y dejó, en sus escritos, un testimonio que seguiría alimentando la fe de la Iglesia mucho tiempo después de su muerte. Es fascinante imaginar los encuentros que Juan pudo haber tenido a lo largo de su prolongada vida. Además de su relación cercana con Jesús y los otros apóstoles, probablemente conoció a Pablo, aunque el Nuevo Testamento no registra una interacción directa entre ellos. Según Hechos 15, Juan estuvo presente en el Concilio de Jerusalén, donde Pablo y Bernabé defendieron la inclusión de los gentiles sin imponerles la circuncisión. Pablo, en Gálatas 2, menciona un encuentro con los considerados columnas en Jerusalén, entre ellos Juan, quienes le dieron la diestra en señal de comunión. Es intrigante pensar en las conversaciones que estos dos gigantes de la fe podrían haber tenido, cada uno con su perspectiva única sobre Cristo y el Evangelio. Juan pudo haber conocido también a algunos evangelistas que no eran parte del grupo original de los 12, como Marcos y Lucas. Es posible que haya leído sus evangelios antes de escribir el suyo, lo que explicaría por qué se enfoca menos en los eventos narrados por ellos y más en aspectos teológicos y espirituales de la vida de Jesús. En Éfeso, según la tradición, Juan tuvo como discípulo a Policarpo, quien a su vez fue maestro de Ireneo, formando así una línea directa de transmisión apostólica. En sus últimos años, Juan debió ser una figura profundamente respetada, un vínculo vivo con Jesús y con los inicios de la Iglesia. Los creyentes más jóvenes seguramente acudían a él para escuchar de primera mano los relatos del Señor. ¿Cómo era su voz? ¿Cómo caminaba? ¿Qué expresión tenía al sanar o al enseñar? ¿Qué dijo exactamente en tal o cual momento? Juan podía responder no como quien había oído historias de otros, sino como testigo ocular. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos, lo que tocaron nuestras manos respecto al verbo de vida. Imaginamos a Juan contando una y otra vez las historias de Jesús, no por obligación, sino por el gozo de revivir esos momentos sagrados y compartirlos con otros. Cada relato no era simplemente un recuerdo,
sino una manera de hacer presente a Cristo en medio de sus oyentes. Y seguramente, al narrar estas historias, Juan las entrelazaba con enseñanzas, reflexiones y exhortaciones al amor fraterno, como podemos ver en sus cartas. Es particular de Juan, entre los escritores del Nuevo Testamento, su uso constante del verbo permanecer, menein en griego, especialmente en el discurso de la vid en Juan 15 y en su primera epístola. Permanezcan en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Permanezcan en mi amor. Esta idea de la permanencia, de la unión constante y recíproca, capta algo esencial de la espiritualidad de Juan. Para él, la vida cristiana no se trataba de momentos aislados de fervor o de obediencia ocasional, sino de una relación constante y viva con Cristo, como la unión entre el sarmiento y la vid. De esta permanencia fluye de forma natural el fruto del amor y de la obediencia. Este énfasis refleja su propia experiencia. Desde el primer encuentro junto al Jordán, cuando era discípulo de Juan el Bautista, hasta su vejez en Éfeso, Juan permaneció en Cristo. Permaneció en los momentos de gloria, como la transfiguración, y también en los momentos de dolor, como la crucifixión. Permaneció en los años intensos del ministerio en Jerusalén y en los años pastorales en Asia Menor, en la libertad y en el exilio, en la aprobación y en el rechazo. Esa permanencia, una fidelidad constante durante toda una vida, es quizá el legado más poderoso e inspirador de Juan para los cristianos de todos los tiempos. Aunque no utiliza el término Trinidad, que sería desarrollado más tarde, su comprensión de Dios incluye claramente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, unidos en esencia y propósito. En su Evangelio, Juan presenta a Jesús afirmando: «Yo y el Padre somos uno», y prometiendo el envío del Espíritu Santo, el Paráclito, que procede del Padre. Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son presentados como divinos, como personas distintas y a la vez profundamente unidas. Esta visión trinitaria de Dios está directamente relacionada con su visión del amor. Si Dios es amor, como afirma en su primera carta, entonces ese amor no es simplemente algo que Dios tiene o hace, sino lo que Dios es en su misma esencia. Y ese amor ha existido eternamente dentro de la Trinidad, como un amor perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Este amor eterno no necesitó esperar a la creación para tener a quien amar. Desde siempre, el Padre ha amado al Hijo en el Espíritu. Ese amor eterno e infinito es la fuente de todo amor verdadero y también el modelo de nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo. Tal vez por esta comprensión profunda del amor divino, Juan llegó a ser conocido como el apóstol del amor. Experimentó personalmente el amor de Jesús. Se identificó a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba y entendió que ese amor no era exclusivo para él, sino que se extiende a todos los que creen. Comprendió que el propósito último de Dios es incluirnos en ese círculo eterno de amor trinitario, como dice Jesús en su oración sacerdotal: «Que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos». Juan, que comenzó su camino como un joven pescador galileo, terminó su vida como un anciano venerado en Éfeso. Fue el último sobreviviente de los 12, testigo viviente de una era ya pasada, pero también heraldo de un futuro glorioso. Su vida abarcó el ministerio terrenal de Jesús, el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés, su expansión por el Imperio Romano, la destrucción del Templo de Jerusalén, las primeras persecuciones sistemáticas contra los cristianos y las herejías emergentes que él combatió con firmeza. A lo largo de todos estos cambios, Juan permaneció fiel a lo que había visto y oído desde el principio. No se dio a la presión de adaptarse al mundo, ni fue seducido
por las falsas enseñanzas que comenzaban a infiltrarse. Siguió proclamando que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, aun cuando eso le costó persecución y exilio. Siguió anunciando el amor divino encarnado en Jesús y derramado en los corazones por el Espíritu. Incluso cuando veía a su alrededor señales de enfriamiento espiritual, su mensaje seguía siendo el mismo. La tradición afirma que murió en paz en Éfeso, siendo el único apóstol que no murió mártir, aunque no por falta de disposición para dar su vida por Cristo. Se dice que sus últimas palabras fueron sencillamente: «Hijitos, ámense unos a otros». Sencillas y profundas, como toda su enseñanza. Sencillas porque cualquier persona puede entenderlas. Profundas, porque toda una vida no basta para vivir plenamente ese amor. El legado de Juan vive en sus escritos, que forman parte del Nuevo Testamento, y también en la tradición espiritual que inspiró. El amor divino como núcleo de la fe, la vida eterna como conocimiento de Dios, la permanencia en Cristo como esencia de la vida cristiana, la luz que vence a las tinieblas y la verdad que nos hace libres. Todo esto sigue alimentando la fe de millones de creyentes. Su testimonio como testigo ocular de Jesús, de su vida, muerte y resurrección, sigue siendo un pilar de la fe cristiana, especialmente en tiempos de escepticismo y relativismo. Juan, el discípulo amado, el hijo del trueno transformado por el amor, el pescador de Galilea convertido en teólogo, el joven impulsivo que se volvió sabio con los años, nos sigue invitando a través de los siglos a conocer a Jesús como Él lo conoció, a amar como Él amó, a seguir como Él siguió, a permanecer como Él permaneció. Nos invita a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida en su nombre. Nos llama a caminar en la luz, a vivir en el amor, a esperar con esperanza el día en que veremos al Señor cara a cara, ya no por fe, sino por vista, no como en un espejo borroso, sino tal como Él es. La historia de Juan es, en última instancia, una historia de amor. El amor de Dios revelado en Jesucristo, el amor de Jesús por sus discípulos, y en especial por aquel a quien amaba. El amor de Juan por su maestro, que lo mantuvo fiel hasta el final. El amor entre los creyentes, que para Juan es la señal distintiva de los verdaderos discípulos. Y el amor por la verdad, que lo llevó a combatir las falsas doctrinas que amenazaban la pureza del Evangelio. La historia del apóstol Juan nos recuerda que el cristianismo no es primero una filosofía o un sistema de creencias, sino una relación viva con una persona, Jesucristo. Juan conoció personalmente a Jesús, caminó con Él, escuchó sus palabras, vio sus milagros, lo vio morir y lo vio resucitado. Ese encuentro transformó su vida para siempre, y de la misma manera, el cristianismo auténtico siempre comienza con un encuentro personal con Cristo. Ya no físico como el de Juan, pero igualmente real, a través del Espíritu Santo y la fe. La vida de Juan, desde su primer llamado junto al mar de Galilea hasta sus últimos días en Éfeso, es un testimonio de la fidelidad de Dios y del poder transformador de su amor. Es una invitación para cada uno de nosotros, abrir el corazón a ese mismo amor, creer que Jesús es el Hijo de Dios y hallar en Él la vida eterna que nuestras almas tanto anhelan. Así como Juan se definió a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, cada uno de nosotros está llamado a encontrar nuestra identidad más profunda, no en nuestros logros, ni en nuestras posesiones, ni en nuestras relaciones humanas, sino en el hecho fundamental de ser amados por Dios en Cristo. Este amor, más fuerte que la muerte y más duradero que el tiempo, es el fundamento firme sobre el cual podemos construir nuestras vidas. Que el ejemplo de Juan, el pescador transformado en apóstol del amor, nos inspire a seguir a Jesús con esa misma fidelidad.
Que sus escritos, llenos de luz y verdad, sigan iluminando nuestro camino, y que su mensaje sobre el amor de Dios manifestado en Cristo siga transformando corazones hasta el día en que, como Él vio en el Apocalipsis, el que está sentado en el trono diga: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», y Dios mismo habite para siempre con su pueblo en la Nueva Jerusalén.